Bienvenidos al quinto episodio de nuestro podcast Entre Libros y Sombras, un encuentro entre lo sagrado y lo maldito de la literatura. Somos Cris y Esca y estamos con ustedes para ofrecerles un vasto catálogo de opciones para leer. Muy contentos estamos porque culminamos el mes de octubre y ahora en este nuevo mes les traemos nuevos géneros literarios. ¿Cómo estás, Cris? Súper bien, porque, primero agradecerle a todo el mundo que nos siguió, que se suscribió, a las personas que siguieron con nosotros hasta el 31 de octubre el reto literario, muy agradecidos. Ya estaremos publicando y estaremos leyendo algo de sus escritos durante estos episodios, pero muy agradecidos, ¿sí? Y bueno, nada, a todos los que disfrutaron el episodio de Halloween, también gracias por participar. Espero que esas recomendaciones les hayan servido muchísimo. Sí, que las lean, que las disfruten, ¿verdad? Y que nos comenten. Por supuesto, ¿qué les pareció? Les ha parecido, sí. Entonces, nada, vamos de nuevo, vamos a un nuevo mes, un nuevo género literario. Y bueno, venimos con nada más y nada menos que un autor que de verdad llama mucho la atención. Sí, este libro se llama Tokyo Blues, de Haruki Murakami. Sí, es importante también decirles que este libro realmente en japonés tenía el nombre de una canción de los Beatles. Sí, de los Beatles. Sí, esta canción es Norwegian Wood. Exacto, sí. Que es como bosque noruego, sería más o menos la traducción. Y bueno, esto es porque esta es una de las canciones que se nombran en la obra literaria y nos imaginamos que una de las favoritas de Haruki porque la nombra varias veces, ¿verdad, Sí, Chris? Justamente en esta novela se nombra muchísimas veces, entonces, pues digamos que aquí entre nosotros, posiblemente fue una canción que sirvió como de inspiración también para la historia, ¿no? Quizá lo marcó de alguna manera, ¿verdad? Sí, suele pasar en los escritores. Sí, otra cosa es la traducción al español del título de esta obra, que pasa a ser Tokyo Blues. Sí, pero ¿por qué? En parte porque Tokio, claro, fue el lugar donde se desarrollan los hechos, y blues porque tiene que ver con el género del jazz, pero también con que esta palabra blues es utilizada en español para hacer referencia a los sentimientos de nostalgia, de tristeza, de melancolía, y todo esto va muy acorde con la obra, ¿verdad? Sí. Ya más adelante les mostraremos el porqué del Tokyo Blues como tal se hace presente, ¿no? Pero este título solamente se usó para el español, ¿sí? Porque en inglés la novela se llama Norwegian Wood. Correcto. ¿Sí? Y en japonés tiene su nombre respectivo, en japonés, que no lo decimos preferimos aquí. Sí, para no dañar. Que no nos malinterpreten y destruir el idioma japonés. Pero bueno, vamos a comenzar con datos importantes, ¿sí? Norwegian Wood o Tokyo Blues es una novela de ficción, sí, es una novela rosa, escrita por Haruki Murakami, publicada en 1987. Es un escritor japonés que nació en 1949, así que tenía más o menos alrededor de 38 años cuando escribió y publicó esta novela. Es un escritor que tiene una trayectoria abismal, sí, o sea, ha ganado, la cantidad de premios que ustedes se puedan imaginar de literatura, los ha ganado la mayoría, o sea, es un ícono en Japón, a nivel mundial también. Y ha sido nominado varias veces al Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, este premio no lo ha recibido aún. Es lo único curioso, ¿no? Digamos. Pero bueno, estamos hablando de... todavía está a tiempo. Sí, tiene 70 y algo. Tantos. 70 y tantos, pero 76, el Premio Nobel actual... ¿no? ¿Cuántos años tienes el Premio Nobel actual de Literatura? 75 el que ganó. 75. Así que bueno, todavía les queda, vamos a ver si el año que viene. Pero sí, es un escritor muy reconocido, es de los pioneros o muy importante, de las figuras más importantes del posmodernismo, ¿sí? En la literatura, y bueno, ha marcado un hito tanto en Japón como a nivel mundial, buenísimo. Así que excelente. Ya con esa introducción, ¿verdad? Podemos decir que bueno, es un escritor muy importante, y seguramente esta novela Tokyo Blues de que le vamos a hablar también. Y entonces aquí la primera pregunta es ¿por qué debemos recomendar Tokyo Blues?
Sí, pero antes vamos a contarles un poquito de qué va esto de la novela rosa para aquellas personas que se preguntan sobre este género. Ah, cierto, sí. Para las personas que escuchan por primera vez el género, ¿qué es novela rosa? Sí, es importante decir que a diferencia de la novela romántica como tal, pues la novela romántica se centra en la época del romanticismo. Ahora, la novela rosa se centra en la actualidad, tiene escenarios y personajes muy actuales y muy modernos. Sí, se basa todo en la modernidad, así que digamos que para nosotros ahorita en 2025 pues son cosas cotidianas, sí, personajes que hacen cosas muy cotidianas, no tanto como de la época del romanticismo, sí. Sin embargo, para definir bien lo que es la novela rosa, la Real Academia Española y la Asociación de Escritores de Novelas Románticas, que está en Estados Unidos, ellos colocaron dos normas específicas para definir qué es una novela rosa. Bien. Una de las cosas es que la historia tiene que centrarse en el amor romántico de los personajes. Y aunque haya más subtramas, ¿sí? Como incluso lo pueden ver en esta novela, siempre se vuelve la atención hacia ese amor entre esos personajes. Es como lo más importante, lo que destaca, lo que prevalece ante todo. Sí, y bueno, eso, mientras vayamos adentrándonos en la novela, ustedes se darán cuenta de eso, pero eso es muy importante. Y como segunda norma, pues son solo dos, pero como segunda norma es que el final debe ser un final, digamos, satisfactorio, ¿sí? Emocionalmente satisfactorio para el lector. Positivo incluso, le llaman ellos. Ajá, un final positivo. Porque, pues, digamos, que el amor va a sobreponerse, a prevalecer por encima de las adversidades. Entonces, esas son las dos normas importantes que caracterizan a una novela rosa. Bueno, y esto ya les da a ustedes una excelente noticia con respecto al posible final de Tokyo Blues, porque pueden esperar algo bueno, ¿verdad, Cris? Ah, sí, correcto. ¿Qué otra cosita podemos decir? Nada, está. Ahora sí. Vamos a entrar en materia. ¿Por qué debemos recomendar Tokyo Blues? Bueno, Tokyo Blues es una novela, digamos que fresca, porque se centra en una época juvenil, ¿sí? De los personajes. Y va a tocar temas principales complejos como es el suicidio, la soledad, la sexualidad, la juventud, como ya mencioné, el aislamiento, el amor, ¿sí? El duelo. Pero todo esto descubierto desde esa perspectiva juvenil cuando estamos apenas como conociendo el mundo, ¿no, Cris? Sí. Conociendo al menos estos temas tan complejos que pueden marcarnos incluso, como es, por ejemplo, una muerte, ¿no? Sí, cuando apenas estamos conociéndonos a nosotros mismos, descubriendo nuestras propias emociones, enfrentarnos a estos temas es bastante complejo, ¿sí? Y desde nuestra propia experiencia cada uno puede, digamos, hacer esa remembranza de, bueno, ¿cómo fue para mí cuando tuve que enfrentarme a la muerte de un ser querido por primera vez? Si estaba pasando por esta etapa de mi vida o no. Sí. Bueno, estos son los temas que toca Tokyo Blues. Sí, y eso nos ayuda a interpretar, ¿verdad? De cierta manera, ya con las normas que dijimos de la novela rosa, un final feliz, que el amor sobre la adversidad, y ahora que tú nombras esos temas principales, pues a lo mejor muchas personas dirán, pero esto está bastante enredado. Triste. O sea, ¿cómo va a ser a través de todos esos temas principales que mencionaste? ¿Cómo hace para que el amor prevalece? Bueno, ahí está la magia de Murakami, ¿sí? Y realmente la técnica de él a la hora de escribir. Pero, como siempre hemos hablado también de los personajes que son muy importantes, en este caso hay un montón de personajes. Sí. Son varios. Y es interesante porque los episodios anteriores, las novelas anteriores, ¿verdad? Teníamos muy pocos siempre porque eran libros muy cortos. Tenemos que resaltar que Tokyo Blues ya es una novela un poco más extensa de lo que hemos venido recomendando, ¿sí? Un poco más de 200 páginas. Igual es muy fresca, de una lectura muy fresca y atrapa, engancha, la pueden leer igual muy rápidamente. No hay nada, digamos, unos tecnicismos muy complicados. Yo creo que lo que más difícil, o sea, personalmente lo que más me costó fue los términos de comidas
Y de lugares, porque obviamente no conocemos Japón. Obviamente, porque son muy... patrocinadores, llévenos. No conocemos Japón todavía. Por favor. Pero sí, claro, obviamente la comida e incluso, bueno, hay allí un índice, ¿verdad? Ajá, sí. Para que uno pueda entender un poco mejor a qué plato se refieren. Y bueno, eso también es excelente para quienes tampoco conozcan mucho de la cultura japonesa. Eso es correcto. Entonces, en los personajes entre mayor y menor medida que represente cada uno, me parece y nos parece que todos tuvieron una importancia, sí, una influencia importante en el personaje principal. ¿Okay? Entonces vamos a conversar. El personaje principal, Toru Watanabe. Sí, Toru Watanabe es un muchacho joven, tiene 18 años en el momento, 18, 19 17. Cuando empieza la historia. Tiene 17. Pasan un par de años, pero la historia termina cuando él tiene 20. Exacto. Sí, entonces Toru Watanabe, que es el narrador de la novela como tal, tenemos a dos personajes femeninos muy importantes en su vida, que son Naoko, que es un personaje sensible, es un personaje con un poco de... frágil, tiene poca estabilidad emocional, ¿sí? Y tenemos por el otro lado al personaje de Midori, que Midori es un personaje súper extrovertido, súper alegre, súper feliz, vivaz, es una persona, digamos, como muy activa también, ¿no? Sí, también tenemos un personaje súper importante, Reiko. No vamos a nombrar los apellidos, pero sí. Este personaje de Reiko, que ya es una persona, todos estos personajes, Midori, Naoko y Toru, son personajes contemporáneos, tienen 17, contemporáneos 18, entre ellos, correcto. Ahora, este personaje de Reiko nos llamó mucho la atención porque es un personaje mucho más maduro, tiene 36 años, creo que si no me equivoco, 36, 37 años. Por ahí. No, tiene 40. Sí. Sí, tiene 30 y algo. Bueno, por ahí. Por ahí. Los 30, sí. Es un personaje muy maduro. Es verdad, creo que 31. Es consejera de Watanabe en ciertos momentos. Y viene a ser un poco la sabiduría en medio de un poco de caos, ¿no? Sí. Y ya les explicaremos por qué el caos, ¿no? Pero en este aspecto de juventud de estos personajes, pues Reiko representa así una sabiduría, una madurez allí que empuja a los personajes a dar ese paso, ¿no? O sea, vamos a entender esta etapa de nuestra juventud, pero pasemos hacia adelante, vamos a la adultez y a madurar un poco más, ¿no? Tenemos a Nagasawa, que es un personaje que es amigo de Watanabe, que de verdad él representa la élite de las universidades de Japón y tiene una actitud y una visión de vida totalmente diferente, pero es por su posición, y eso nos llama mucho la atención, de que cada personaje dentro de su posición y dentro de su vivencia nos da una perspectiva diferente. Entonces, al ver la de Watanabe, porque siempre estamos al lado de él durante toda la novela, vemos esta perspectiva, luego aquella, escuchamos estos consejos, pues de verdad a nosotros mismos ya como adultos nos hace como que replantearnos esas cositas, ¿no? Entonces, pues por ese lado, de verdad que nos ayuda bastante a entenderlos. Y bueno, creo que eso, ¿no? Eran como que los más importantes. Sí, los principales, porque como dice Chris, pues es una novela que hace uso de bastantes personajes para poder, digamos, hilvanar la historia y bueno. Y vamos a dar... Es como un spoiler, pero no es spoiler, porque desde el primer momento nos representan esa situación, ¿no? Que es un personaje del amigo, el mejor amigo de Watanabe, que se llama Kizuki, ¿verdad? Que se suicidó a los 17 años. Sí, y de aquí parte la historia, por eso decimos que no es un spoiler, es prácticamente el comienzo de la novela, ¿sí? Y de allí comienza todo lo que inicia toda la historia que tienen que atravesar Watanabe y todos los demás personajes. Sí, porque, digamos, durante el trayecto de la historia de la novela, vamos a ir regresando a ese momento con Kizuki, vamos a ir recordando momentos importantes con él, pero pues hay una tragedia allí. Sí, presente. Que Kizuki, aunque no esté presente literalmente. A lo largo de... O sea, sí está, pero con esa remembranza continua. Ajá, exacto. Entonces, pues, ese va a ser el aspecto que
que vamos a tener de estos personajes, ¿sí? Igual hay otros que definen muchísimo a Watanabe y él los lleva hasta el final de la historia, que dice, recuerdo cuando cosas que me dejó tal personaje que realmente apareció brevemente, ¿no? Entonces, eso nos parece algo que me gustó, bueno, más adelante creo que tenemos oportunidad. Sí. Primero vamos a concentrarnos en lo que fue el tiempo de la novela. ¿Por qué todo el caos que nombrábamos, no? Sí, bueno, es importante resaltar que en este caso, recordemos que la novela fue publicada en 1987, pero los hechos de la novela se centran en a finales de 1960, ¿cierto? En este tiempo, históricamente, ¿cómo estaba Japón? Bueno, estaba pasando, digamos, como por una especie de crisis hacia lo que las personas, digamos, se rebelan. Perdón. Las personas en ese momento de la historia en Japón, sí, tenían como una especie de rebelión hacia el orden establecido en ese momento en Japón, sí, y por eso incluso se nombran movimientos estudiantiles de protesta, que en la novela trasciende como tiempos en los que la universidad se para, ¿verdad? Y por eso los personajes pueden hacer otras cosas, porque esto pues les afecta en cierta manera. Una cosa importante de decir es que, aunque sí, el autor sí nombra esto, no se extiende mucho en lo que es la crítica hacia esto que está ocurriendo. O sea, no influye mucho. Hay como una conversación por allí con uno de los personajes en donde digamos que Watanabe puede ser que dé algo de su opinión. Murakami. Sí, o sea, Murakami, sí, el autor, a través de los personajes, sí. Pero no se extiende mucho, no hay mucho análisis, ¿verdad? Sí. Porque es una novela rosa y tiene que volver a la historia. Como dijimos, no importa si existen varias subtramas, ¿verdad? Pues la historia se debe centrar pues, en el amor de dos seres humanos. Ahora, ¿qué es importante resaltar en este aspecto? De que, más allá de que él lo presenta, en muchos de los capítulos o en muchos momentos, digamos que el fondo de la historia es esa situación social, ¿sí? Porque él habla mucho de que llegaban estudiantes a quitar profesores de clase para hablar sobre política, hacer debates políticos. Entonces, pues él sí los presenta en varios momentos, digamos que ese es el fondo, pero lo que estaba pasando realmente en el momento, pues era toda esta parte del amor y la juventud. Pero es excelente porque nos hace circunscribirnos a una realidad que estaba allí y por lo tanto creernos más la historia, ¿no te parece, Cris? Sí. Porque no es como un hecho, una historia aislada, en ficción meramente de los personajes que se amaban, no, sino que él lo circunscribe a una realidad que efectivamente podemos constatar en la historia de Japón que ocurría en ese tiempo. Entonces, podemos imaginarnos, bueno, tal vez sí existió esa historia en medio de todo eso. Sí, de repente hubo momentos en que, bueno, no solamente Japón, en muchos países, y por lo menos aquí también han sucedido situaciones parecidas, ¿no? Entonces, sí, nos ayuda a refrescar un poquito la memoria y a sentir un poquito, llevar un poquito a nuestra realidad. Ahora, y como ha dicho Scarlett, siempre en los diferentes episodios, siempre tratar de ubicarnos en el tiempo en el que están contados los hechos, ¿sí? Las historias, para pues nosotros no decir, pero es que cuentan eso, 2025, ok, pero les estamos diciendo que el libro fue publicado en 1987, representando una realidad de finales de los 60. Correcto. Entonces, al tener eso bien claro, pues para nosotros es un poquito más fácil entender la historia. Además de que la historia está muy bien contada. Excelentemente contada, sí. Una cosa que me parece, bueno, ya que entramos un poco más en debate, ¿verdad? Lo que nos pareció esta obra, me gusta mucho que el autor en ciertos momentos termina de contar la historia de un personaje. ¿Sí? O sea, él habla, nos vimos, pasó esto, tal, pero finalmente de una vez se va a qué fue de ese personaje, porque ya no lo va a tocar más en la historia, entonces él dice, demos el cierre de una vez y no tenemos que esperar hasta el final de la novela para saber qué pasó con ese personaje. Exacto. Sí, hay personajes, digamos, que desaparecen ya de lleno de la novela, pero sí tienen como su cierre respectivo. Exacto. Y me parece que son cierres bastante acordes, ¿sí? No tanto acorde a la historia como tal, pero acorde al mismo personaje, ¿sí? Así que eso llama bastante la atención. Ahora, hablábamos antes de comenzar, ¿no? Con el episodio, ¿cuál era nuestro personaje favorito?
Bueno, ahí está complicada la cosa. Sí, Chris hizo trampa porque varias veces me cambió. No, el mío es este, bueno, no, es aquel, no es. Bueno, para mí, yo creo que después de todo, finalmente cuando uno se pone a reflexionar qué me dejó la novela, cómo me sentí, yo tengo como dos personajes. Y también con quién se identifica uno, porque sí. Es mentira de que no, pero siempre uno consigue como aspectos de algún personaje que lo identifican a uno y dice, yo tengo algo de esta chispa o tengo algo de esta nostalgia, de esta melancolía. Es verdad. Bueno, en cuanto a eso, yo siento que todos los personajes en algún punto tocan algún tema que... melancólico, sí. No, y que me identificó, o sea, de cierta manera. Pero uno de mis personajes favoritos es Midori. ¿Por qué? Porque la trama, como decimos, está llena de mucha melancolía, de momentos tristes, de momentos un poco bajos de energía. Pero en el caso de Midori es la que te saca carcajadas. A mí me sacaba carcajadas mientras estaba leyendo, y de verdad que hay cambios muy abruptos en este personaje que uno dice, ¿qué? Uno se queda como el mismo personaje principal, Watanabe, que también se quedaba sorprendido de lo que Midori decía. Yo me quedaba igual, estupefacta, como que, ¿qué? Sí, porque es que ella estaba así, de repente cambiaba de ánimo y de repente decía, bueno, ya estoy bien. Y ya, así, o lo que estaba pensando en ese momento y uno decía, ¿en serio es esto? O sea, ella le da un toque de frescura a la novela y te lo hace mucho más llevadero, mucho más plácido, y por eso yo siento que ella merece ser uno de los personajes favoritos. Bueno, desde la perspectiva de Ska está muy bien. Mía. Ahora, desde mi perspectiva, así como dice Ska, yo también varié, ¿no? En los personajes, porque lo mismo que estamos diciendo, o sea, hay como que cositas puntuales que nos identifican, pero creo que mi favorito fue Reiko. Sí, porque digamos, Chris ya está más viejito, entonces me identifico más porque es mucho caos juvenil, entonces yo veo como que un montón de emociones ahí, que los personajes como que no entienden cómo salir adelante con esas emociones, y es como que se están ahogando en un vaso de agua. Y entonces este personaje Reiko de repente sale y dice, tranquilo, o sea, es esto y esto y esto. Pero obviamente que ella habla desde pues, una sabiduría, desde una experiencia previa que tuvo, de que sí, no la pasó bien tampoco, tuvo sus momentos nostálgicos, tuvo sus momentos turbulentos, tuvo una presión social desde el inicio también, siendo niña ella explica todo esto y lo cuenta, pero a fin de cuentas es una consejera excelente y es como que da ayuda a que los personajes al final tengan esa transformación. Obviamente ella no se las sabe todas y hay momentos donde ella dice, puedo llegar hasta cierto punto, ya de ahí para allá pues no puedo más, ¿sí? Entonces, pues eso me gustó mucho de ese personaje, de verdad. Excelente, Chris. Así que favoritos de Reiko. Bien. Bueno, vamos a una sección que nos gusta mucho. Pero antes de la sección, vamos a recordarles a todos que deben suscribirse. Oye, sí, no hemos hablado de eso. Sí, vayan a suscribirse, darle a la campanita, comentar qué les pareció el mes de octubre y qué les parece este nuevo género que estamos abordando. Tratando. Ya conocían Novelas Rosas. O conocían a este autor, porque no es solamente un autor de este tipo de novelas, sino escribe cuentos también, tiene antologías de cuentos, así que vayan a los comentarios, suscríbanse, compartan por favor también con sus amistades. Y por supuesto siempre díganos qué tal les ha parecido la reseña. Sí, exacto, para que nosotros ir mejorando en cada episodio, ¿sí? Así. Ahora sí. Vamos a las curiosidades sombrías de Haruki Murakami o de su obra. ¿Qué podemos decir? A ver. Bueno, la primera curiosidad es que, al igual que muchas novelas que ya hemos reseñado, Tokyo Blues fue llevada a la pantalla. Sí, fue llevada al cine en el año 2010. Pero... no he visto la película. Yo sí ya vi la película. Y les voy a dar una opinión netamente personal. ¿Sí? La película no le hace honor a la obra. Y les digo por qué. Primero porque pues, la obra es muy descriptiva. Hay momentos donde te describe la sensación del ambiente. En la novela no es así. Pero en la película no es así. Entonces pasa todo tan rápido que, claro, yo acabo de leer la novela y estoy pendiente también del ambiente
y digo, ok, sí, porque es que era una tarde lluviosa y salió un palo de agua en la película y yo, una tarde lluviosa a un palo de agua, pues uno interpreta diferente. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que eran más elementos que te metieran en ese momento. Hubo como cosas muy rápidas en la película que me dejaron así como que... Bueno, quizás eso suele suceder cuando la obra es muy larga y entonces en la versión cinematográfica tratan de condensarlo todo muy a juro, muy obligadamente. Sí, y hubo otras cositas que no me gustaron mucho en la representación de algunos personajes, ¿sí? Porque en la novela pues están muy bien retratados, su personalidad, su visión de vida, y de verdad que en la película no... O sea, no la hace justicia. Faltó. Y voy a poner un ejemplo. Midori. Sí, Midori estamos diciendo que es un personaje... Es un vendaval esta muchacha. Dios mío. Sí, un torbellino total de emociones y de que ella expresa, y es que es primero que es súper sincera con lo que siente y no tiene miedo a decirlo. Sin fin. Pero en la película es como una persona un poquito más apagada. Así que, pues de verdad, quería yo sentir a esa Midori que iba a mover que ya te habías imaginado. Y pues no. O sea, así que esto es una opinión netamente personal. Pero ustedes pueden ver la película y comentarnos qué les parece. No la he visto, así que a lo mejor ella cuando la ve dice, no, que esto está pelado, así que bueno, ya veremos, ¿no? Sí, no pero me dio chance. Igual, si la quieren ver, véanla, hagan ustedes mismos su propio criterio y nos pueden comentar si yo estoy muy pelado y tengo que verla 2 veces o comparten mi opinión. Segunda curiosidad sombría. Bien, como segunda curiosidad tenemos que, bueno, esto no es tan sombrío, pero es una curiosidad muy interesante del autor, y es que tiene que ver con, digamos que muchos autores en ocasiones pueden llevar un poco de sí mismos a algún personaje, ¿sí? En este caso, descubrimos haciendo ciertas investigaciones que Murakami, cuando estuvo en la universidad, ¿sí?, él había trabajado en una tienda de discos, tal cual el personaje principal de la novela. Esa tienda estaba en Shinjuku. No sé si lo pronuncié bien, pero por ahí le vamos a dejar cómo se escribe para que ustedes mismos puedan también googlear un poquito de este sitio, si les gusta la cultura japonesa. Y también visitaba bares de jazz, ¿sí?, donde se tocaba jazz. Era como asiduo a este tipo de lugares, y el personaje principal pues también se ubica un poco dentro de estos lugares en diferentes momentos. Y eso, dentro de nuestras investigaciones también descubrimos de que lo que es la música, porque es importante decirlo, en esta novela Tokyo Blues nombran un montón de canciones. Hay un catálogo de canciones que recomienda el autor. Y ojo, no solamente de los Beatles, ¿sí?, de Beatles, sino que también hay canciones románticas, hay canciones, hay música clásica, baladas de inglés, creo que hay hasta algunas tejanas, no sé. Me parece. O sea, pero como más de 40 canciones nombra Murakami aquí, ¿no? Alrededor, sí, durante toda la novela. Entonces, digamos que... Perdón, Cris, que te interrumpa. Eso es lo que iba a decir. No, sino que también es importante decirlo que Murakami es un asiduo escucha de miles de géneros de canciones. Musicales, correcto. Es decir, disfruta mucho la música como disfruta escribir. Sí, entonces ese aspecto lo ayuda a él muchísimo a la hora de escribir, que en todos sus textos, o en la mayoría de sus textos, tiene mucha música como referencia. Ajá, correcto, entonces, sí. Eso lo ayuda muchísimo. Como tercera curiosidad sombría, tenemos de que después que salió este libro en 1987, en ciertos grupos sociales de jóvenes suicidas, por llamarlo de algún término, ¿no? Este libro se convirtió como en un imán para estos círculos estudiantiles, estos círculos juveniles. Entonces, pues, digamos, de cierto modo, hubo una crítica, sobre todo en Japón, sobre el libro. O sea, ¿por qué está hablando tanto del suicidio? ¿Por qué está hablando tanto de esta juventud con poca estabilidad mental? Y quizás se llegó a pensar que podía ser un incitador a través de esta obra a lo que era esto del suicidio, ¿no? Sí, exacto. Sin embargo, nosotros estuvimos investigando y la tasa de suicidio para el tiempo en el que fue publicada la novela y unos 2-3 años después era estable, o sea, se había mantenido esa tasa de suicidio, o sea, que la novela no parecía influir. Exacto, o sea, digamos que
bueno, vamos a decir el porcentaje, era el 16% de suicidios en Japón por cada 100.000 personas. Para el año que salió la novela. 2-3 años después de que salió la novela, esa tasa se mantuvo en 16%. Ahora bien, cuando el libro está narrado, está narrado a finales de los 60. Bueno, descubrimos que en la década de los 60 la tasa de era más elevada. Era de 26%. O sea, 10 veces más. Entonces, digamos que por esta razón él también toca, ¿sí? O podríamos decirlo, que por esta razón él también toca ese tema de suicidio. En esa época, ¿no? Exacto. También es una forma de contextualizar aún más la novela, porque era una realidad recurrente en esa época. Sí, exacto. Cuarta curiosidad. Bueno, tenemos que decir que Tokyo Blues fue la novela que lanzó a la fama a Murakami, ¿sí? Digamos que es uno de sus libros más reconocidos y fue el que se dio a conocer mundialmente. Ajá, correcto. Pero ¿qué pasa? Digamos que salió 8 años después de que él llevaba 8 años escribiendo. Sí. Ya llevaba 8 años. Su primer libro fue en 1979. Así que ya tenía un par de publicaciones en su haber, pero era muy famoso en Japón. Ahora, mundialmente, fue Tokyo Blues. ¿Y qué sucede? Que como le puede ocurrir o le ha ocurrido, porque he escuchado esta anécdota en varios cantantes que dicen, bueno, la canción que me lanzó a la fama realmente ahora pues me aburre un poco cantarla, ya no me gusta tanto porque era más inmaduro en ese tiempo, ¿no? Lo dicen muchos cantantes. Bueno, a Murakami le pasó algo similar, Chris, porque él dice que este estilo de escritura ya no le llama la atención. Incluso en una entrevista comentó, aquí tenemos las palabras textuales, vamos a comentarle a ustedes lo que dijo Murakami con respecto a Tokyo Blues. Dijo, de momento no tengo intención de volver a escribir algo parecido. Ya no siento interés en el estilo realista porque si escribo otra novela así, acabaré aburriéndome, dijo Murakami. Imagínate. Sí, él tiene un estilo particular. Sí, yo he leído cuentos de Murakami. Él tiene un estilo particular, un poquito más poético, un poquito más... profundo, digamos. Sí, profundo. Hay una palabra que ahorita, mientras hablemos, yo voy a ir pensando. Sí, como de ensoñación. Su escritura es así, como de ensoñación, un poco más etéreo, todo poético. Y cuando yo leí esta novela, a mí al principio me causó como un choque. Sí, porque yo vengo de mi concepto mental de que Murakami escribe así. Y de repente cuando yo veo esto así, que para mí es como más crudo y de repente hay escenas sobre la sexualidad juvenil que dices, ¿qué? ¿Cómo así? Sí. Entonces esas cositas me chocaron a mí un poquito, ¿no? Pero sí, lo que dice Esca es que a muchos músicos les ha pasado, seguramente a muchos escritores también. Que sienten como que afinidad a un género y de repente intentan otro y les va muy bien, pero dicen es que yo no soy... Bueno, y sin ir muy lejos podemos hablar de nuestra propia experiencia, ¿verdad, Chris? De lo que, bueno, aquí es, nosotros tenemos afición por escribir también y bueno, sin duda que algunas veces hemos leído algo que hicimos hace años atrás y decimos, bueno, ya no soy tanto de este sentir, o de pronto me pasó, no sé, con alguno de mis poemas que publiqué en antología que Chris ya les conversó, ¿verdad? Que dije, bueno, ¿en qué momento de mi vida estaba como por inspirarme tanto este sentimiento de tristeza, de tragedia, sí, ¿verdad? Y en el caso mío, hay uno que a mucha gente le gusta, que es como, hay algo ahí romántico, amoroso, y yo... No sé, y ya no es amoroso. Ni romántico, entonces, o por lo menos lo que escribo normalmente no tiene que ver con el amor ni con el romance, pero pues sí, en qué momento, y no me fue mal, o sea, de verdad mucha gente que la ley dice, increíble, o sea, que fue cosas que pasan. Correcto, creo que no pueda escribir algo así de nuevo. De nuevo, ¿verdad? Nos pasa, bueno, igual que Murakami. Exacto. Ahora, yo tengo una pregunta que es una pregunta sorpresa que yo lo tenéis que haber preparada para este momento. Ajá, esta. ¿Por qué pasamos del mes de octubre, obviamente que era el mes del terror, verdad que sí? Y pasamos de todas estas recomendaciones terroríficas. ¿Por qué elegimos este género? ¿Por qué novela rosa para comenzar noviembre? Porque, ojo, spoiler, yo no elegí el libro del noviembre, lo eligió Esca.
Bueno, esa es la pregunta. Una de las razones es porque queríamos desintoxicarnos. Bueno, la verdad es que el mes de octubre fue bastante denso en cuanto a temas lúgubres, Sí. Un poco más tristes, pero a la vez... de terror, o sea, había un drama allí. Había drama, había... Sí. Oscuridad. Exacto, y queremos luz, queremos un nuevo mes lleno de luz, pero además esta novela es como muy apropiada para esta época del año. Sí, además de que nos sirve como para un buen cambio, porque vamos pasando suave, porque la novela no es que llegue y dice... La felicidad completa. Sino, venimos de una oscuridad del mes de octubre de terror, y ahorita viene esta con una melancolía y una tristeza y unos temas también oscuros allí. Pero con un vuelco positivo. Entonces... Scarlett no sé, preparada a esa pregunta. No. No estaba preparada para esa pregunta, pero excelente, sí. Por esa la próxima yo me vengaré. Por eso la elección del libro de para este Tokyo mes, Blues. para comenzar. Así que, nada, dentro de nuestras recomendaciones, siempre les vamos a decir que lean el libro. En este caso, pues, les vamos a recomendar que vean la película y formen ustedes mismos su propio criterio, su propia opinión. También me parece muy interesante que ya que Murakami considera que esto es algo que no volvería a escribir, que puedan leer otra obra de él, como hizo Chris, ¿verdad? O cuentos. Algunos de sus cuentos. Otra cosa en la que ustedes puedan comparar esa narrativa y ver qué les parece ahora la evolución de Murakami, que bueno, que escribió esta novela cuando tenía 38 y ahora tiene más de 70 años. Ajá. Entonces, igual nos pueden dejar en los comentarios si quieren que hablemos sobre otra novela o un libro de cuentos de Murakami para nosotros mismos hacer la comparación, ¿sí? Entonces, nada, déjenlo en los comentarios, suscríbanse, síganos en nuestras redes. Sí, vienen sorpresas, más retos. Vamos a planificar cositas para ustedes en lo que queda de año. @escadelmar con K, @ChrisEscritor. Y suscríbanse, compartan el contenido si les gusta, denle like. Y bueno, estamos atentos a sus recomendaciones para próximos episodios. Chao, chao. Chao.